Muy buenas noches, buenas tardes, estimadas auditoras y estimados auditores. Estamos ya al aire en este programa correspondiente al día lunes 26 de junio. Hoy día es feriado aquí en Chile, pero este programa, tenemos que decirlo, lo pudimos grabar, lo dejamos preparado. Fue grabado durante la semana pasada. Así es que vamos al aire con este programa que no vamos a tener una interacción con los auditores, tampoco tenemos libros de regalo por razones obvias. Pero sí tenemos un invitado que para nosotros es muy importante, porque estamos viviendo el mes de la diversidad y hay una persona que sabe mucho del tema y tiene mucho que decir, ya que fue uno de los precursores, por así decirlo, del tema en nuestro país. Hoy día tenemos de invitado, quiero decir, a Rolando Jiménez, fundador del Móvil, el Movimiento de Liberación Homosexual, varias veces presidente y actual vocero de esa entidad. ¿Cómo estás, Rolando? Te damos la bienvenida. Se me olvidó presentar que estoy con Mauricio Rodríguez, más adelante se va a sumar Jorge Araya como siempre, pero ya estamos entonces directo en la entrevista. Bienvenido, Rolando. Muchas gracias por estar con nosotros. No, ¿Cómo muchas estás? gracias a ustedes por la invitación y espero que sea un programa entretenido donde podamos intercambiar puntos de opinión respecto de los temas de la diversidad sexual, pero también respecto de lo que pasa en el país, porque somos parte de esta sociedad tan compleja que nos tocó vivir. Qué bien que lo Y dijiste, tan paradójica. compleja que nos tocó, porque somos todos de la misma edad y la verdad que los tiempos de cambio que nos tocaron son bastante eh, raros, complicados, ¿no? No. O sea, Si alguien quería estabilidad, esta no es la época, ¿no? ¿Verdad? no sea aburrida nuestra vida en términos históricos. Exacto. Mauricio, buenas noches, ¿cómo estás tú? Hola Luis Miguel, ¿qué tal Rolando? Tanto tiempo, un gusto que estés con nosotros. Vamos a tener una Gracias muy por la buena invitación. conversa. Sí, va a Desde ser una muy Braya. buena conversación, esa es la idea. Hola Jorge, bienvenido, bien acompañado estás. Hola, sí, bueno, el frío, ¿qué quiere que le haga? ¿No? Acá tenemos al compañero Gato que nos acompaña. Perfecto. Saludos a todos, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, partamos entonces conversando con Rolando, ya le dimos las gracias por estar con nosotros. Cuéntame, Rolando, para partir, ¿en qué estás tú ahora? ¿En qué está el móvil también? Bueno, yo en lo personal estoy con un detalle no menor en mi vida cotidiana, que estoy sufriendo una enfermedad crónica. Tengo Parkinson hace 2 años y medio. Los últimos 2 años han sido de estabilización, de trabajo con kinesiólogos, con neurólogos, y hoy día creo que alcancé una cierta estabilidad en los síntomas. Aprendí a hablar de nuevo porque tuve muchos problemas con la voz, sigo teniendo problemas con la musculatura, pero la tarea política, social y cultural en la que estoy embarcado no permite que uno se rinda ante estas vicisitudes de la salud, y ahora estoy retomando de nuevo mi trabajo legislativo. Sigue trabajando. Estamos en una etapa muy incierta. Hay una oleada conservadora en Chile y en el mundo que busca restaurar el conservadurismo moral que se fue quebrando en los últimos 40, 50 años, producto del avance de los derechos de las mujeres, de los pueblos originarios, de las diversidades sexuales. Había un cambio cultural profundo en la sociedad chilena y en el mundo respecto a esta temática. Aunque todavía es en minoría, hay que recordar que solo son una docena, un par de docenas de países que tienen matrimonio igualitario o uniones civiles. Todavía hay países en el mundo donde se pena con cárcel y nuestras con la pena de muerte, los países donde se aplica la Sharia a los homosexuales. La Rusia de Putin acaba de legislar respecto de que no se puede hablar de diversidad sexual. Se están prohibiendo por ley las operaciones y las terapias de reconversión de transición de las personas transexuales. Es decir, en ese contexto
En Chile también se da esa oleada conservadora, encabezada por el Partido Republicano, seguida por la UDI y una parte no menor de Renovación Nacional. Y en esto la clase política chilena muestra sus contradicciones, porque muchos de los senadores y diputados de la UDI y de Renovación Nacional, más tarde los de Boris se sumaron, votaron a favor de leyes como la unión civil, el matrimonio igualitario, y hoy día comulgan con el discurso homofóbico muy violento de parte de los republicanos y de una parte de la UDI que nunca se ha sacado esa característica de encima. Así que Rolando, a propósito de lo que, complejo, perdona que te, complejo, perdón, ¿sí? perdona que te interrumpa. A propósito de lo que tú señalas de algunos países, me salta la curiosidad, porque hablamos de sectores conservadores, pero quisiera saber también de sectores conservadores del marxismo. ¿Cómo es el tema de la homosexualidad en países como China o como Cuba, por ejemplo? Bueno, hay que decir que hasta hace unos 20 años atrás, los partidos políticos de la izquierda y los partidos políticos de la derecha no se distinguían en términos de su homofobia, no se distinguían en términos del conservadurismo, y por lo tanto países como Cuba, que recién se están poniendo a tono, pero revoluciones emblemáticas como la cubana, como la rusa, como la china, hicieron, asumieron el conservadurismo en términos de la sexualidad que venía de la historia de nuestras naciones. Recién ahora, en los últimos 30 años, la izquierda latinoamericana y del mundo se ha puesto las pilas, pero siempre estando dispuesta a negociar nuestras demandas, ¿ya? Sí puede hacerlo. Y por lo tanto, estamos siempre cayéndonos del listado de sus preocupaciones. Somos la última, el último tema del listado para los partidos políticos de la izquierda, y eso se nota, ya en este gobierno también se ha notado, un año y medio, un año, 3 meses de gestión, y no hay ningún avance concreto respecto del programa que el presidente Boric le prometió al país respecto a la diversidad sexual. Ha habido muchos símbolos, mucha fanfarria, pero no se ha resuelto nada. Lo mismo que pasa en Cuba, donde se plebiscitó si es que se incorporaba el matrimonio igualitario y los derechos humanos no se plebiscitan, se ejercen, se defienden, se promueven. El régimen chavista no ha avanzado una coma en derechos, tiene ahí un grupo de servil de dirigentes LGBT que hacen tabla rasa del resto de las violaciones a los derechos humanos. Correa, cuando estuvo y encabezó un proceso re interesante, le dijo a quien quisiera escucharle que mientras fuera presidente no iba a haber matrimonio igualitario ni aborto para las mujeres. Y así fue. La revolución Correa, me indigenista estás diciendo tú, Correa en Ecuador. Correa, Ecuador, sí. Y yo tuve la oportunidad de conversarlo con él en un encuentro internacional que se hizo, al que yo fui invitado en el gobierno de Bachelet. Creo que coincidimos en un encuentro internacional y yo le planteé eso. Lo mismo que le planteé a Evo Morales cuando vino a Chile hace unos años atrás, ¿por qué no recibía a las organizaciones de la diversidad sexual boliviana? Y dicen, no, es que ya no hay homosexuales, no hay organizaciones. Yo le digo, pero aquí, y le entregué una carta donde varias organizaciones, hermanas bolivianas, le pedían por 20ª vez una entrevista. La revolución no ha sido, tal como el año 73, no fue para ese grupito pequeño de gays que se expresó en la Plaza de Armas durante el gobierno de Allende. Y los medios de comunicación de la izquierda lo trataron de una manera feroz, de una manera brutal. La revolución parece que no califica para las diversidades sexuales, o por lo menos en el siglo pasado no lo hacía. Hoy día, pues digo, eso se está enmendando, hay nuevas generaciones que tienen un chip distinto y que además se han instruido, se han concientizado a partir del movimiento de diversidad sexual que ha hecho un trabajo intensísimo los últimos 30 años, sobre todo aquí en Chile. Y bueno, y los avances están ahí a la vista. Ok, Mauricio. Sí, hagamos un pequeño paréntesis para que también Rolando nos cuente un poco de su trayectoria, porque Rolando es un avesado dirigente, luchador de los derechos humanos de
varias causas a lo largo del tiempo y tuvo un papel destacado también en algunos movimientos sociales durante la dictadura. Y sería bueno también conocer un poco de tu persona, de tu trayectoria, de tu biografía. Cuéntanos brevemente y luego seguimos con Bueno, el análisis de la tema. yo como muchos chilenos y chilenas nos comprometimos a luchar contra la dictadura por recuperar la democracia, y en eso milité en el Mapo Obrero Campesino unos 3 años, fui encargado de la juventud del Mapo Obrero Campesino en la zona norte, y después el año 83, al ver que había una discusión semántica ahí entre el 80 y el 83, respecto de si había que luchar o no con las armas contra la dictadura, y me aburrí esa discusión en el Mapo Obrero Campesino, y como supe de que se creaba una brigada internacional en Arequipa para ir a pelear contra Somoza, partí para Arequipa con un amigo que me dejó tirado en la frontera. Llegué a Arequipa y la famosa brigada era una más de las demagógicas ofertas de una parte de la izquierda respecto de la ayuda y la solidaridad internacional, en este caso era pura fanfarria. Estaba ya en Lima intentando seguir para Nicaragua, cuando estalla la primera protesta y rodean el mineral de Chuqui como un tanqueta. Yo dije, bueno, empezó la mocha en Chile, que voy a ir para Nicaragua, y volví, me demoré un mes en volver, porque andaba solo con las mías, y llegué a Santiago y me contacté inmediatamente con la gente del Mapo Obrero Campesino, que se había ido a la Jota en su gran mayoría, y habían adoptado la tesis de todas las formas de lucha contra Pinochet. Ahí ya no paré, me metí en una unidad de combate, venía a pelear. Sin embargo, después de unos 6, 8 meses de participación en una unidad de combate, aprendimos algunas cuestiones, hicimos algunos ataques contra la dictadura. Parece que sobresalió mi capacidad de liderazgo con la gente, y me sacaron para el aparato público en la Jota. Llegué a ser dirigente nacional de las Juventudes Comunistas en el ámbito nacional, y ahí me especialicé. Era experto en tomas de la Jota. Estuve en varias tomas de terreno cuando vino el Papa, que caía preso en una toma, y 3 días después estaba en otra toma y volví a caer preso. Entonces, bueno, fui conocido rápidamente por los servicios de seguridad. Estuve relegado 2 veces por mi trabajo político. Estuve preso, fui querellado por ley de seguridad interior del Estado. Fui torturado en la 17 comisaría en Barnechea, creo que es. Pero eso es parte de la historia de muchos chilenos que nos comprometimos en la recuperación de la democracia que nos ha salido tan cara, tan transicional. Y bueno, aquí estamos de nuevo a las puertas de que esta transición inacabada nos lleve a la presidencia de un tipo de fascistas, francamente, porque así como van las cosas, Kast se viene encima con todo lo que se implica. Y Rolando, ¿cómo se acaba la transición? Yo creo que se debiera acabar cuando deja de regir la constitución de Pinochet. Creo que ese es el símbolo capaz que no se acabe. Capaz que no se acabe. Y hay que pensar que la crisis la crisis que culminó con el suicidio de Balmaceda todavía sigue siendo objeto de discusión respecto de quién eran los golpistas, quién eran los demócratas. Yo creo que estos son cuentos de historia larga. Pero antes de terminar con la reseña de la lucha contra la dictadura de la época, quiero reivindicar. Aquí nunca se ha hecho un estudio riguroso y profundo respecto del rol que jugaron los pobladores en la caída del régimen de Pinochet. En general, la inestabilidad que finalmente terminó con una transición pactada. Aquí, durante toda la época de la dictadura y durante las protestas, nunca hubo un paro nacional que hubiese sido efectivamente convocado y hecho paralizar la empresa portuaria, la empresa de ferrocarriles, la aviación, el transporte público, porque lo que pasaba es que se convocaba a protestas, y por la acción de las poblaciones que rodeaban el Gran Santiago y las grandes ciudades del país, se bloqueaban los caminos, se bloqueaban las calles, impedíamos que la locomoción colectiva se movilizaran los trabajadores
los que a pesar de eso insistían con salir caminando hasta sus vegas, porque la cesantía, el hambre eran cuestiones poderosas, y por lo tanto la gente, independientemente de que tenía conciencia alguna respecto de la dictadura, no se adhería a los paros, y los sindicatos fueron incapaces de generar eso. Y los que pararon el país durante por lo menos desde la tarde de cada protesta eran los pobladores, y ese reconocimiento de los dirigentes poblacionales en las ollas comunes, los centros, los clubes de cesantes, todo eso no ha sido destacado lo suficiente como un elemento fundamental en la caída y en la transición negociada, pero transición al fin, de la dictadura a la democracia. Oye, Rolando, ¿y cómo ves tú, cómo le ha ido a tu movimiento, a tu lucha, ya con los distintos gobiernos? Porque en la reseña que tú nos explicabas, tus antecedentes, ya es la época de los 80, es la época de la dictadura militar. Pero después hemos tenido más gobiernos, pues, hemos tenido la Pero, Constitución, después hemos bueno, tenido Bachelet 1, Piñera 1, Bachelet 2, Piñera 2, y ahora estamos con Boric. Y entonces, a lo largo de esta más de 30 años de retorno a la democracia, ya de la transición sin fin que dices tú que todavía no ha terminado, ¿cómo ves tú tu accionar a través de esos gobiernos, bueno, ahora ya en la democracia? nosotros cuando creamos el móvil en 1991 hicimos dos expresiones de fe y de ruta que no hemos variado. Primero, que el móvil iba a ser autónomo e independiente de los partidos políticos, de cualquiera fueran estos, ¿ya? Y que no iba a permitir la colonización del movimiento por parte de los partidos políticos, porque yo fui parte de la manipulación que hicimos los partidos políticos en la época de la dictadura de los movimientos sociales. Y yo aprendí amargamente que eso era el costo para las causas, era finalmente terrible cuando estaban puestos al servicio de los partidos políticos, por muy buenas intenciones que estos tuvieran. Siempre terminaban negociando esa causa de los pobladores sin casa, por ejemplo, de los cesantes, y por lo tanto, o por prebendas políticas de mayor envergadura. Esa era la segunda, es que nosotros rompimos con la lógica del todo o nada, son dos elementos que hemos conservado en la política de valor. Los movimientos sociales se caracterizan por exigir el todo o nada, y no tienen vocación de negociación, no tienen vocación de entender, sobre todo que en procesos como los que implican un cambio cultural, como es la homofobia y la discriminación, se requiere transitar culturalmente de un estadio a otro. Y en ese sentido nosotros entendimos desde el primer día que esta era una pelea de largo plazo. De hecho, yo estoy sorprendido porque hayamos avanzado tanto en 30 años de movimiento. Si uno piensa que el movimiento homosexual europeo tiene como 70 años y recién en los años 60 se pudo, la primera organización de diversidad sexual que era hecho humano para esta población fue una en 1875, fundada en Alemania, imagínate. Y en Europa y Estados Unidos recién en los años 60 se empiezan a abrir las compuertas. Nosotros en 30 años derribamos 500 años de conservadurismo, 500 años de homofobia. Y ha sido, como tú decías, durante el transcurso de gobiernos de distintos signos, o algunos tan conservadores como los otros, la derecha chilena, que es una de las más cavernarias de América Latina en esta temática. Sin embargo, se da la paradoja que por la cobardía de la izquierda y porque el tema de los derechos humanos, de la diversidad sexual, como les dije, está en la última parte del listado que tienen de temas pendientes, las izquierdas, la ley de matrimonio igualitario la terminó firmando Piñera, y la ley la ley Zamudio, la ley antidiscriminatoria, la firmó también Piñera, la promulgó, le puso urgencia, cosa que no hizo Bachelet en su periodo, en el primero, y tampoco en el segundo. En el segundo se reivindicó porque mandó el proyecto de ley, pero lo mandó el último mes de su mandato, y por lo tanto quedó la tramitación en manos de la derecha una vez más, por lo menos en términos de colegislador. Pero esta derecha fue menos cavernaria, parece. O sea, lo que pasa es que Piñera... La derecha económica. Piñera es un caso particular
Porque él en lo personal, yo he tenido conversaciones con todos los presidentes de los últimos de la transición, y Piñera en lo personal no es homofóbico, ¿ya? Si él comulgó con el discurso de la UDI, de Renovación Nacional, respecto de estos temas, homofóbicamente, fue porque eran parte de la coalición que lo sustentaba. Él es un oportunista en el sentido positivo y negativo del concepto, y por lo tanto, cuando él, en su segundo mandato, vio que podía sacar, estaba al final de su mandato y podía ponerle urgencia a la ley de matrimonio civil y pasar a la historia como el presidente de derecha que sacó la ley de matrimonio igualitario, lo hizo y se peleó con la mayoría de su alianza, pero ya las cosas estaban dadas. El cambio cultural hacía casi imposible no legislar, y esto fue tan fome porque ya hace 10 años que habían condiciones para legislar matrimonio igualitario, 10 años antes de que se aprobara. Las encuestas sí lo señalaban, pero siempre creciente a favor del matrimonio igualitario, la adopción de niños, igual que la ley de identidad de género. Entonces, Orlando, perdona que te interrumpa. ¿sí? Hace un ratito dijiste Piñera no era homofóbico. ¿Te tocó algún presidente en tu trayectoria que sí lo fuera? Esa es la pregunta. Yo diría que yo soy una persona que no piensa lo peor del ser humano. Yo creo que en términos de culturales, Elwin era homofóbico, y incluso cuando a él le preguntan en la primera gira que hace fuera del país por los derechos de la diversidad sexual en Suecia, él le dicen que hay una ley que sanciona las relaciones sexuales entre adultos de mutuo consentimiento en lugares públicos o privados, y él dice eso no pasa en Chile, y Elwin era abogado y desconoció una legislación que tenía décadas de vigencia y que estaba vigente en Chile. Pero bueno, yo creo que eran culturalmente homofóbicos, pero no eran militantes. No conozco ninguno de los presidentes que haya sido militantemente homofóbico, a excepción de que llegue Kass a la presidencia en los próximos años. Ahí yo podría decir, sin duda alguna, que él es un militante homofóbico, y que tiene una concepción de la sexualidad que lo hace hacer esas veces de rechazo a la diversidad sexual. ¿Cómo se puede entender entonces, Rolando, que hayan homosexuales militando en los republicanos? Bueno, porque cuando mucha gente dice la comunidad homosexual, y nosotros decimos no somos una comunidad, somos una población. La comunidad alude a que son un grupo de seres humanos que tienen en común una serie de valores, de estilos de vida, de concepciones del mundo. Eso es una comunidad. La población de diversidad sexual es eso, una población, porque somos tan distintos como el resto de la población. Y yo no tengo nada en común con un tipo homosexual que milita en la UDI, excepto la orientación sexual. Pero la orientación sexual no define al ser humano en su conjunto de especificidades. Y hay homosexuales que son de izquierda, otros que son de derecha, hay algunos que son ateos, hay otros que sienten culpa por ser cristianos, católicos, hay ricos, hay pobres, hay racistas, hay xenófobos, la xenofobia, el racismo, y un dato duro de la causa, los chistes de mal gusto sobre la migración en los shows de las discotecas. Afortunadamente ha ido cambiando porque hemos ido haciendo pedagogía. El año pasado sacamos un camión con migrantes para la marcha del año pasado y fueron cientos de miles de migrantes, gays, lesbianas y trans, que han llegado a vivir su vida de mejor calidad en Chile, porque efectivamente, si uno compara la realidad de Venezuela, de Colombia, de Honduras, de Guatemala, de la población de diversidad sexual, Chile es un paraíso en términos de la libertad en que viven los gays, las lesbianas, los trans, producto de la movilización que hemos hecho estos 30 años. Así que eso explica que hayan homosexuales de derecha, incluso de ultraderecha, como hay un venezolano que anda dando jugo por ahí apoyando a Kass. Oye, damos las gracias. Lo bajamos para el segundo bloque. Sí, a la vuelta. Tira la pregunta. Bueno, tú decías que
que hubo un programa en el cual había compromisos que se asumieron con el movimiento, y yo te iba a preguntar si en la actualidad, el gobierno actual, ¿qué pendientes tiene al respecto? ¿Cuál ha sido su actitud? Porque uno podría pensar que por sus declaraciones libertarias, digamos, podría ser un ambiente mejor y más favorable a cumplir los compromisos que el mismo gobierno establece. Hay que tirar entonces la pregunta para el segundo bloque. Nos vamos, Muy gracias a los amigos de www.giver.cl. Desde hace más de 20 años, las mejores experiencias auditivas, visuales, educativas, sonoras y culturales de Chile son los eventos que realiza Giver Producciones, una productora chilena de calidad internacional, experiencia, tecnología y los mejores profesionales al servicio de los sentidos humanos. Estamos con este programa grabado, saliendo al aire el día lunes 26 con un invitado muy importante, Rolando Jiménez. Vamos a la breve pausa. No te vayas. Volvemos después de una breve pausa comercial. Disfruta en la sintonía de la hora. Personaliza tus ideas con Estampados MG. Una excelente alternativa para estampados de poleras, tazones, cojines, delantales y mucho más. Especializados en personalizar recuerdos para todos los fanáticos del fútbol y clubes de fans. Encuéntranos en Facebook y Twitter como @estampadosmg. Despachos a todo Chile. La mejor opción de precio y calidad la encuentras en Estampados MG. Estudio Jurídico Global Use. Especialistas en Derecho Laboral, Civil y de Familia. Contamos con una vasta experiencia en temas relacionados con el derecho del trabajo. Autodespidos, fuero maternal, despidos injustificados. En Global Use tenemos la solución. Que los problemas no te quiten el sueño. Protege a tu familia de los imponderables de la vida. Tenemos la solución concreta al precio justo. Para mayor información, escríbenos al correo contacto@globaluse.cl. Estudio Jurídico Global Use. Estamos al servicio de la gente. El tío Hoy te está esperando para programar los mejores temas. Envíanos un WhatsApp al +569 6355 0152. La música que tú programas suena en La Hoy. Vota en las diferentes categorías de nuestro ranking. Tú eliges los temazos de la semana en La Hoy. Tu opinión nos interesa. Escríbenos al mail radio@radiohoy.cl o visita nuestras redes sociales. Somos La Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. Tú, que nos escuchas todos los días, ¿sabes por qué somos la radio oficial de la fanaticada mundial? Si no lo sabes, sube el volumen. Hola tío, aquí Andrew de Argentina. Hola tío, hoy soy Deb. Saludos desde España. Radio Hoy es mi radio. Hola, mi nombre es Eric y los estoy escuchando desde La Habana, Cuba. Hola tío, hoy es un placer estar escuchando a Najo. Os mando un saludo desde Brasil, o como decimos por aquí, un abrazo muy fuerte. Chao, chao. Hola tío, soy Ángela y soy de Puerto Rico. Hola tío, aquí una peruana desde Italia, en sintonía de la radio de la fanaticada mundial con Radio Hoy y el tío Hoy, por supuesto. Hola tío, Hoy soy Alexa de México, tengo 8 años. Hola tío, ¿cómo estás? Te saluda Mónica Osuna desde Paraguay. Hello tío Hoy, we're streaming from the United States and we thank you for doing this special stream. La Radio Hoy, soy Laxane y los escucho desde Nicaragua. Hola tío, soy Majo de Bolivia. Hola Radio Hoy Chile, muchos saludos desde Honduras. Hola tío, te saluda Eric desde Ecuador. Hola, soy Mabel de Buenos Aires, Radio Hoy te escucha. Hola, buenas tardes, saludos desde Venezuela. Hola Radio Hoy, les saluda Germayori Mancía desde Guatemala. Hola amigos de Radio Hoy, tío Hoy, tío Hoy, tío Hoy. Para Chile, América y el mundo,
Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. Hola, estoy buscando, sí, a ti te estoy buscando. Quiero que tú seas parte de Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. ¿Y cómo hacerlo? Fácil, muy sencillo. Envíame un correo a radio@radiohoy.cl con tu idea o con tu proyecto de programa y conversemos, hablemos. Porque aquí en Radio Hoy, la radio digital más importante de Chile, queremos que tú seas parte de esta inmensa familia de la fanaticada mundial. Recuerda, envíanos un correo y conversemos. Somos Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. La radio oficial de la fanaticada mundial. El área deportiva de la Hoy está todos los fines de semana reporteando, transmitiendo y llevándote la emoción del fútbol. Hoy Deportes, con el fútbol nacional e internacional, campeonato chileno, Primera B y fútbol femenino. Sintonízanos sábados y domingos por www.hoydeportes.cl y todas nuestras redes sociales. Porque somos la pasión que desborda sus sentidos. ¿Quieres que tu marca llegue a miles de personas? ¿Buscas hacer crecer tu negocio? Envíanos un mail a radio@radiohoy.cl y sé parte de nuestra parrilla programática. Únete al equipo de auspiciadores de la Hoy. Radio Hoy es una empresa Hoy Comunicaciones. Visítanos en www.hoycomunicaciones.cl. Para Chile, América y el mundo, Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. Estamos de vuelta entonces con el segundo bloque de Sin Restricciones el día de hoy, lunes 26 de junio. Este programa está siendo grabado. Lo grabamos durante la semana pasada, porque hoy día es feriado en este largo y angosto país, lindo país esquina con vista al mar. Jorge, gracias a quién estamos haciendo este programa. Bueno, gracias a Giver Producciones, sistemas de sonido, ¿ya? Y desde hace más de 20 años, las mejores experiencias visuales, auditivas, educativas, sonoras y culturales de Chile son los eventos que realiza Giver Producciones, una productora chilena de calidad internacional, experiencia, tecnología y los mejores profesionales al servicio de los sentidos humanos. Gracias, Giver, por acompañarnos. Otro programa más de Sin Restricciones. Ahí está. Recordemos que estamos al aire a través de www.radiohoy.cl y también del canal 194 de Zapping TV. Y este programa usted lo puede estar viendo también a través lo puede estar escuchando a través de Spotify o escuchando y viendo a través de YouTube. Es importante que nos dejen sus comentarios, qué les parece, si estuvo bueno, si estuvo malo, cómo hace Jorge, dedito arriba o dedito abajo, cualquiera de las dos es importante. Mauricio, tú dejaste planteada una pregunta con nuestro invitado que lo presentamos nuevamente, don Rolando Jiménez. Respecto a la pregunta de Mauricio, yo creo que este gobierno partió mal. El día que Boric ganó las elecciones en el acto de celebración, él dijo, y también las minorías sexuales que tanto han luchado y nada han conseguido. A nosotros nos cayó como matar la guata porque ¿cómo que nada hemos conseguido? Matrimonio igualitario, uniones civiles, leyes antidiscriminatorias, más de 18 leyes y políticas públicas a favor de los derechos humanos de la diversidad sexual. O sea, bueno, que en ese tiempo, por Rolando, nada se había hecho en 30 años. Cuando partió Boric, el discurso era que en 30 años no se había hecho nada. Entonces, partieron mal también con nosotros en términos de desconocer. De hecho, al gobierno actual le queda pocazo por hacer en términos estrictos, y de ese pocazo que le queda, ha hecho muy, muy poco todavía. Y fundamentalmente lo que le resta a este gobierno, que es parte de su compromiso programático, es mandar una indicación a un proyecto de ley que cree una institucionalidad contra la discriminación. ¿Por qué? Porque tenemos una ley Zamudio, la ley contra la discriminación, que es un león sin dientes. Es una ley general antidiscriminatoria, donde establece multa a beneficio de las víctimas,
establece un procedimiento que en la práctica no ha permitido aplicar el agravante penal cuando yo cometo crímenes y delitos motivados por la discriminación, por la orientación sexual de las personas, la raza o el estado civil, cualquiera de las categorías que la ley Zamudio establece. Ha pasado 1 año, 3 meses y el gobierno, la reforma a la ley Zamudio ya pasó por el Senado antes que llegara este gobierno y está hoy día radicada en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara. Ahí el gobierno, pudiendo acelerar esto, podría ponerle urgencia, simple, porque su urgencia no da las condiciones, pero está yendo el subsecretario de vez en cuando al trámite de la ley y hasta el momento no ha ingresado una indicación que cree la institucionalidad contra la discriminación. Esa institucionalidad tendría por objetivo prevenir, hacer políticas de prevención de no discriminación, campaña, recolectar información, hacer estudios, encuestas, campañas de no discriminación, proponer políticas públicas y leyes respecto de los temas de la discriminación que sufren distintos colectivos de la sociedad chilena. Y además defender a las víctimas de la discriminación, de todas las causas de discriminación. No solo estamos pidiendo aquí un instituto que se haga cargo, una institución, una subsecretaría que se haga cargo de la discriminación por orientación sexual o identidad de género. No, todas las discriminaciones que están en la ley de Zamudio, que son alrededor de 17 categorías. Bueno, esa indicación todavía no llega. Nos reunimos hace una semana con el ministro de Justicia y quedó de enviarla dentro de este mes. Esperemos que así sea. Adelante la demora, que nosotros paralelamente, para forzar la voluntad del gobierno, hace 3 semanas ingresamos una reforma constitucional por el Senado con parlamentarios de derecha y de los oficialismos para, a través de una reforma constitucional, crear una institucionalidad, una especie de defensoría de la discriminación. Afortunadamente parece que el gobierno entendió y si no cumple, vamos a seguir avanzando con esa figura que presentamos por el Senado y si no mandan la indicación para la institucionalidad a la Comisión de Derechos Humanos, donde se está viendo la reforma a la ley Zamudio. Y eso le queda a este gobierno y poco más. Lo otro son algunas precisiones, algunos aportes, algunas modificaciones menores a la ley de uniones civiles, en temas patrimoniales, en temas de familia. Hay que hacerle mejor a la ley de identidad de género, una vez que ya estuvo ya en marcha 1 año y tanto, casi 2 años, pero son cuestiones menores. Lo que le pasó a este gobierno es que quisieron inventar todo con el tema de diversidad sexual e incluso desde el Frente Amplio inventaron un nuevo concepto, la disidencia sexual. ¿Y qué es eso? Eso es una categoría ideológica, no es una orientación sexual, no es una identidad de género, por ejemplo, tampoco es una definición de alguna identidad sexogenérica. Entonces, inventaron un término y intentaron, en un principio, a principio del mandato, formaron como 5 o 6 mesas la principal a la cabeza de la señora Irina, de la compañera del presidente. Irina Caramano. Juntaron a todas las organizaciones de la diversidad sexual, la hicieron hacer dibujitos, y 1 año de reuniones, y ese año de reuniones no cuajó nada. Estábamos participando en 5 mesas distintas, ¿ya? Y hay una pelea ahí porque hegemoniza el tema LGBTQ+, entre la ministra del Ministerio de la Mujer y la Subsecretaría de Justicia, a quien por ley te corresponden estos temas. Nosotros creemos que el tema de los derechos humanos de la diversidad sexual es eso, un tema de derechos humanos, y por lo tanto debe estar radicado su pertenencia en términos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, no en el Ministerio de la Mujer, porque los temas de derechos humanos no son un tema de género, es un tema de derechos humanos, valga la redundancia. Así que este intento del gobierno por intentar reinventar la pólvora, finalmente le explotó en la cara y han sido muy ineficientes. Yo espero que tenemos una reunión pendiente con la jefa de gabinete la próxima semana y esperamos ahí hablar de estos temas derechamente y políticamente con el gobierno para que entiendan que lo que resta, conozcan lo que hay ya avanzado y en función de eso ponerse al servicio de las causas que llevamos durante más de 30 años las organizaciones de la diversidad sexual. No pretendan aquí inventar la rueda.
esa propuesta que ustedes hacen, decías, tiene una función que cumplir en el ámbito de la propuesta de política pública. Y yo pienso que un ámbito importante de política pública en el cual este tema es relevante es el ámbito de la educación. Precisamente estamos en una coyuntura donde se está interpelando al ministro de Educación. 7 capítulos, de los cuales 5 tienen que ver con la llamada agenda valórica, particularmente con el tema de la educación sexual y la libertad que le llaman de los padres para educar a su hijo, que se estaría vulnerando con esas acciones. Entonces yo no sé qué planteamiento, qué ideas tienes tú al respecto, porque yo creo que es un tema, tanto como lo legal en el ámbito de los derechos humanos, es un tema súper sensible, el de la educación, para el tema del cambio cultural que ustedes van empujando desde hace tantos años. No, por cierto, el tema de la educación sexual integral es una demanda que nosotros instalamos desde el gobierno de Erwin para adelante. Y los primeros ministros de Educación nos recibieron, sí que el primero que nos recibe es Sergio Vital, cuando llegó a ser el ministro de Educación. Y nosotros fuimos los primeros en elaborar material educativo. Tenemos 3 o 4 materiales educativos que hemos hecho en ese periodo con recursos conseguidos fuera del país. Y eso después terminaron siendo reconocidos por el Ministerio de Educación y recomendados para la educación básica y media. Por cierto, la demanda de una ley integral de educación sexual clama al cielo, como diría un evangélico, porque es precisamente a partir de la educación sexual integral donde nosotros le entregamos herramientas a los niños, niñas y adolescentes, entre otras cosas, para que se defiendan de la posibilidad de abusos sexuales, que se dan en un 70% al interior de los hogares de estos niños, niñas y adolescentes. Le generamos también conciencia respecto de enfermedades de transmisión sexual con la educación sexual integral, respecto del VIH. Y generamos políticas por lo tanto, también de reducción de los embarazos no deseados, de los embarazos adolescentes, que son una realidad durísima, que interfiere en el desarrollo integral de las mujeres de una manera feroz. Entonces, ha costado porque los gobiernos, todos los gobiernos han sido timoratos a la hora de confrontarse con las iglesias hace un tiempo atrás. Hoy día ese papel ya no lo juegan las iglesias, no es tan relevante su rol por su propias cagadas dentro de su tejado de vidrio, y hoy día ese rol lo juega lo juegan la UDI por un lado, mayoritariamente los republicanos, y las falacias que se han dicho sobre la educación sexual integral y el derecho que estaría vulnerando el gobierno con esa política al derecho preferente de los padres de educar a sus hijos. Es eso, una falacia. No hay ni una sola demostración, no hay ningún solo acto donde algunos padres hayan sido anulados en ese. Lo que pasa es lo siguiente, es que los padres de los niños que hoy día tienen 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15 años, que están en el sistema escolar público o privado, no tuvieron educación sexual. Por lo tanto, ¿de qué van a hablar? Si los cabros chicos, los adolescentes, hoy día aprenden de sexualidad en el colegio con los pares, aprenden a través de las redes sociales, aprenden a través de un montón de mecanismos, pero la conversación, son escasísimas las familias que tienen la posibilidad de abordar de manera racionalmente y con certeza científica los temas de la sexualidad humana. Por lo tanto, ahí el rol del Estado es insustituible. Y eso no vulnera cuando el Estado se hace cargo de ese tema. Por cierto, no vulnera porque pueden ser sumamente complementarias la educación que recibe en la casa con la que recibe en el colegio respecto a educación sexual. Y eso está comprobado en todos los países del mundo donde hay educación sexual integral. Las tasas de aborto de embarazo no deseado, las tasas de abusos sexuales, las tasas de contagio de enfermedades sexuales se van al piso porque los chiquillos tienen herramientas eficaces para vivir su sexualidad de manera plenamente responsable. Entonces, y por cierto que la acusación constitucional contra el ministro de Educación está teñida profundamente de homofobia. Les molesta a un ministro de Educación que sea homosexual públicamente y que además tenga claridad respecto de la importancia de empujar
de una vez por todas. Esto hace años que debiera haber sido una realidad. ¿Ustedes se acuerdan que de las JOCA en el gobierno Frey? Se intentó hacer un esfuerzo y allí casi colgaron al gobierno en la plaza pública y se retiró esa posibilidad que era relativamente interesante. Era conservadora todavía en relación a lo que hoy día pasa con la sexualidad. Yo el otro día, por ejemplo, estuve el sábado pasado en Los Andes, en donde el alcalde de la UDI, él y su oficina de la diversidad organizaron la primera marcha del orgullo en Los Andes. Bueno, yo estuve en la plaza en esa primera marcha el sábado pasado y habían 600, 700 chiquillos de 12, 13, 14, 15 años, absolutamente asumidos, sin los costos psicológicos, afectivos y mentales que tuvo mi generación, por ejemplo, respecto al tema y todo eso es producto, entre otras cosas, de que se puede hablar los temas, de que hay educación, de que hay pedagogía, hay referentes homosexuales hoy día para esos chiquillos. Y eso, bueno, eso todo lo entrega la educación, y por cierto, una de las batallas más emblemáticas, y lo hemos tenido claro desde el principio, ha sido la pelea de los cambios en la educación chilena respecto de los temas de la sexualidad. Y ahí, bueno, como les decía, hemos hecho harto esfuerzo. Estamos yendo todas las semanas a distintos colegios, universidades, a sindicatos, a empresas, a hacer capacitaciones, y son los chicos los que piden eso. No es el colegio que se lo impone, son los mismos estudiantes los que a través de sus organizaciones nos piden que vamos a capacitar, a entregar información. Digamos, Rolando, para contextualizar, que lo que tú estás diciendo es justamente lo que el sector más conservador llama que es como que se está ideologizando la juventud respecto de su sexualidad o de su homosexualidad. Esas son las críticas más crudas que hacen. Te quiero preguntar por la marcha que viene, que me converses de esa marcha que viene ahora en los próximos días, porque también tengo algunas preguntas de un par de auditores en torno a ello. ¿Es el sábado la marcha? ¿Cuándo es? ¿Cuál es la convocatoria? Bueno, el sábado estamos en el mes del orgullo, donde... Perdón, ¿el sábado cuándo? Sábado 24 de junio. Oh, o sea, este programa ya pasó. Claro, porque este programa es del lunes, o sea, fue antes de ayer. Contextualicemos la marcha que hubo, cuál fue su sentido, seguramente va a ser multitudinaria como otras que ha habido. Sí, bueno, la marcha del orgullo es una conmemoración del levantamiento político de la población de diversidad sexual en Stonewall en los años 69, donde la población de diversidad sexual que acudía a los boliches gay en el barrio Village de Nueva York se sublevó contra la violencia policial, contra las agresiones, las golpizas, los chantajes, en contra de la población de diversidad sexual en ese barrio. A esa pelea se sumaron los latinos, se sumaron las personas de raza negra, se sumaron migrantes, y la pelea duró en el barrio como una semana. Y eso es lo que se conmemora cada 28 de junio en el mundo, que son el levantamiento político de Stonewall. Y eso marca un antes y un después en la lucha reivindicativa de los derechos humanos de la diversidad sexual. Nosotros aquí ya estamos haciendo un mes de actividades. Se hacen foros, debates, marchas en muchos lugares del país. Como les decía, yo fui a la marcha de Los Andes, pero hay marchas en La Serena, en Ovalle, en Punta Arenas, en Valdivia, en Temuco, en Puerto Montt, por mencionar solo algunas de las ciudades donde hay, en Arica, donde hay marcha, en Coquimbo. Entonces, es un momento de visibilidad, es un momento donde además se plantean las reivindicaciones para el periodo. Este año en la marcha, por cierto, lo que reivindica con mucha fuerza es la institucionalidad contra la discriminación, y le estamos pidiendo al gobierno, exigiendo al gobierno que patrocine la reforma constitucional que crea la Defensoría contra la Discriminación, que ingresamos por el Senado. Mientras vamos a decir eso, mientras el gobierno no dé luces claras respecto de las indicaciones de la ley antidiscriminatoria que se está reformando respecto de la institucionalidad. Así que, bueno, y van una serie de no solo una marcha de los gays, las lesbianas, los trans. Aquí cualquiera que tenga sentido de justicia, de igualdad ante la ley, puede acompañarnos, y de hecho nos acompañan familias completas. Yo creo que es la única manifestación masiva en el país donde los embajadores de países de los más diversos signos políticos concurren con nosotros, y ahí hay una marcha de los embajadores dentro de la marcha, van con su propio lienzo, van los embajadores de Estados Unidos, de Francia, de Inglaterra,
de España, de México, de Argentina, por nombrar solo algunos, Suecia, Finlandia, y colaboran de esa manera, visibilizándose políticamente a favor de los derechos humanos de la diversidad sexual. Van parlamentarios, van artistas, es una marcha que se levanta a puro pulso, nadie financia las marchas, tenemos que financiar los movimientos, los artistas trabajan todos gratuitamente para ese día, así que nosotros tenemos que bregar por los recursos para el camión, para el escenario, para la amplificación, las barreras pavales y una serie de cuestiones que te mide la autoridad. Pero es un momento de visibilidad que es muy potente y que además de ser un momento de expresión política, es una celebración de los avances que hemos tenido, porque nadie puede desconocer que en Chile los derechos humanos de la diversidad sexual han sido reivindicados de manera eficiente. Yo les decía, tenemos más de 18 leyes a favor de los derechos humanos de la diversidad o políticas públicas. Somos el país que más rápido avanzó en América Latina respecto de esta temática. Nosotros está primero Argentina en términos de estos temas, después viene Brasil y Uruguay. Y en cuarto lugar está Chile, en términos de cómo ha avanzado en reconocimiento y en igualdad para la diversidad sexual. Así que estamos contentos. Yo el otro día, cuando aludo nuevamente a la Plaza de Armas de Los Andes, estaba muy emocionado porque veía a esos cabros chicos de 14, 15, 16 años y me acordaba cuando yo tenía esos años y los fantasmas, las nubes que tenía sobre mi cabeza, en mi conciencia, porque me atraían los hombres. Y la soledad de esa reflexión, de ese sufrimiento también en muchos momentos, no la viven estos cabros. Y eso es el mejor premio, la mejor ganancia que podemos tener nosotros. El mejor legado que van a dejar. Los que abrimos camino, y estoy súper orgulloso de lo que hemos hecho con sangre, sudor y lágrimas, a contrapelo de muchos. Yo diría que de la mayoría de los actores sociales y políticos relevantes, cuando partimos en 1991, estuvimos más solos que todavía en náufrago, mirábamos para el lado contra aliados y no habían aliados de ningún tipo en ningún lado. Y fueron 5, 7 años de soledad. Como el Guaripola del Happening. Oye. Justamente esa era una de las preguntas que tenía aquí pendiente. ¿Cuáles son los principales logros? Tú ya has señalado varios, pero así como para resumir, para que los auditores y telespectadores digan, bueno, este es el logro desde 1991 hasta ahora, esto hemos ciudadana de todos los sectores de la sociedad chilena respecto a los homosexuales. Los homosexuales hasta el año 90 éramos una cuestión oscura, éramos violadores de niños, éramos drogadictos, éramos delincuentes, éramos inmorales, éramos enfermos, porque desde la psiquiatría se nos calificaba de enfermos, desde el Estado se nos calificaba de delincuentes y desde la iglesia se nos calificaba de inmorales o amorales. Entonces, yo creo que el cambio más que permite todo esta despliegue de políticas públicas, de leyes, la conquista de igualdad legal, tiene que ver con ese cambio cultural que hicimos durante muchos años de manera silenciosa, estando en todos los barrios, en todas las escuelas, haciendo ese material educativo que partió muy modestamente en 10 colegios de la región metropolitana, donde conversábamos con los papás, los niños de los cursos de primero a cuarto medio y con los profesores. Y de ahí surgió el material Educando en la Diversidad. Entonces, han sido miles de cosas. También tiene que ver el que cuando nos encadenamos a la sede de la UDI para reclamar por la homofobia de la UDI, también estuvieron en esa agenda la quema de la bandera del Vaticano en las puertas de la catedral. Somos el único movimiento que ha hecho eso en el mundo. Y a su vez intentamos dialogar con la iglesia hasta cierto momento y somos los únicos, la única organización de América Latina que se reunió con la Conferencia Episcopal, con el secretario general de la Conferencia Episcopal en Chile, cuando era Coich. E intentamos dialogar. O sea, nosotros no hemos negado la posibilidad de conversar con nadie y ha sido precisamente esa estrategia la que nos permitió avanzar hace unos 5 o 7 años atrás. Algunas organizaciones de mujeres nos preguntaban, pero ¿cómo lo hacen ustedes que tienen
y es puro trabajo, es trabajo político, es trabajo social, es trabajo cultural, es trabajo pedagógico. Hablaban del lobby homosexual en el Congreso Nacional, y el único lobista que había era yo. La María Antonieta Sá se reía y decía que cuando los otros parlamentarios decían el lobby homosexual, ¿de qué lobby homosexual habláis? Bueno, decía, si el Rolando. y la Soledad Alvear, la ex senadora, como me veía metido todos los días en el Congreso, bueno, ya la estoy retomando, me decía el senador Jiménez. Bueno, ese estar ahí pendiente, negociando los votos, y porque además nuestra clase política es bastante precaria. En muchas ocasiones teníamos que estar bajando entre la testera, entre la galería y el acceso de la Cámara, negociando con el gobierno los votos de algunos parlamentarios, tanto en el gobierno de Piñera como en el gobierno de los de centro izquierda. Jugamos un rol de articulación, por ejemplo, el otro día en la Comisión de Derechos Humanos hay una censura al presidente recién elegido, a la segunda reunión. Bueno, convencí al tipo del republicano de que en función de la buena tramitación de un clima decente de trabajo, no la ejerciera la censura, porque se nos iba a ir todas las 2 horas de comisión en eso de puro trámite. Bueno, esas son las cosas que hay que estar haciendo cotidianamente para que pudieran avanzar las cosas. Y fue todo eso, te va a lanzar de nuevo con una campaña política, ¿no? No, yo ya no voy de salida. Yo no me niego a estar en política, pero desde la autonomía, desde el movimiento social. ¿Ya? Por ejemplo, si se luce el peor de los escenarios, para mi gusto, que gane la derecha en esta ofensiva, la derecha más golpista, la fascista de Kass, llegaran a alcanzar el poder, no hay ninguna duda de que si tienen mayoría en ambas cámaras, podrían intentar derogar algunas leyes que tienen que ver con nosotros y con los derechos de las mujeres y otros grupos minoritarios. Entonces, va a haber que salir a defender con todo. De eso ya hay que estar defendiendo con todo. No puede ser posible que el trabajo de 30 años se vaya al tacho de la basura porque hay momentáneamente una coalición que es más conservadora en el poder y ha atado la raza con los derechos humanos de algunos grupos de chilenos y chilenas. Entonces, yo te iba a preguntar ahí habrá que jugar. ¿Ah? Te iba a preguntar si ese cambio cultural, ese avance cultural que ustedes han impulsado, es en este momento lo suficientemente robusto para la confrontación que va a tener con la agenda conservadora, que no es solo una agenda que avanza en Chile, sino que es parte, esta corrección, entre comillas, a las libertades de la diversidad, es parte de la agenda de la derecha conservadora internacional. O sea, Vox en España tiene el mismo planteamiento, en distintos países, en Polonia, en Hungría, etc. Entonces la pregunta era si en Chile este avance cultural es suficientemente robusto como para soportar una eventual oleada de retrocesos institucionales y normativos en materia de derechos humanos. Mira, si me hubiese preguntado eso hace 5 años, yo te habría dicho que es irreversible, que estamos al otro lado. Pero viendo la realidad en Estados Unidos, en España, ya en varios estados de Estados Unidos hay regresiones legislativas respecto de derechos de la población de diversidad sexual, por ejemplo, respecto de los profesores homosexuales o de la gente trans. Bueno, aquí al parecer, si llegara a triunfar la extrema derecha, corremos ese peligro. Por lo tanto, el cambio cultural profundo del que yo hablaba, del que he hablado todo este rato, no está plenamente asegurado hoy día, y por lo tanto va a haber que nosotros incluso estábamos pensando hace unos meses atrás, un año atrás, cuando aprobamos matrimonio igualitario, viendo un ciclo de cierre incluso del móvil. Pero ahora con la incertidumbre que hay políticamente, no me atrevería a hacer un pronóstico respecto de que ya no va a ser necesario una institución como él, que tiene una experiencia política muy interesante de lobby, de capacidad de gestión política, de elaboración política teórica y de políticas públicas, que sean no en un momento como ese sería imposible desecharla. Entonces, así que yo creo que están en peligro las conquistas que hemos logrado en estos últimos 30 años, y ese peligro es bastante certero, es bastante cierto, y no podemos bajar la guardia.
Y por lo tanto, esa propuesta que ustedes hacen de institucionalidad antidiscriminación es absolutamente clave para apuntalar un poco esas transformaciones. Y por lo tanto, si se habla de legado que quisiera dejar este gobierno de la nueva izquierda, ¿cómo se llama? Ese sería un legado súper importante en defensa de la libertad. Exacto. Y además tiene que ser una institución que tenga tal fortaleza que no pueda ser descabezada y desmantelada por un gobierno conservador. Porque, o sea, la van a intentar estrangular por la vía de los recursos, por la vía política, por la vía de construirla, pero si tomamos los resguardos ahora en la tramitación, podemos hacerlo y eventualmente podríamos generar una institucionalidad que tenga cierta autonomía respecto de los gobiernos de turno y que tenga permanencia en el tiempo, porque van a intentar desmantelar todo aquello que huela, según ellos, al libertinaje que hemos instalado las diversidades sexuales en el mundo. Ahí, Rolando, te quiero hacer una pregunta. Hemos hablado de la élite política, ¿no es cierto? Que la élite política, con el apoyo de la élite política, se ha logrado avanzar en estos 30 años y probablemente, gracias a un conservadurismo en esa élite política, podríamos retroceder. ¿Cómo defines a la sociedad chilena en ese sentido, al pueblo chileno? ¿Lo defines más bien conservador en estos términos o lo defines más bien progresista? Difícil la pregunta. Mira, yo diría que lo resumiría en la siguiente, que de fondo y de largo plazo. Yo creo que la única revolución efectiva en América Latina y en Chile fue la revolución que instaló Pinochet. Porque hizo una revolución económica. Estamos de acuerdo. Hizo una revolución territorial, hizo una revolución cultural. El desapego de los chilenos a la democracia, a los partidos políticos, aparte de las cagazos que se mandan los partidos cada día, pero el desprestigio de la política es una cuestión que se trabajó, se maceró durante los años de dictadura y que además vinieron a ser reforzada por una transición negociada en extremis. Yo entiendo que se haya tenido que negociar para la salida y en Chile, claro, y en Chile lo que ha pasado es que se ha alcanzado el control del Estado, pero la izquierda, el progresismo, nunca ha tenido el poder real. Ha alcanzado el poder del manejo del Estado y de los gobiernos, pero eso no es el poder real. Aquí los poderes reales son los grandes monopolios económicos, son las Fuerzas Armadas, que son garantes de ese monopolio, y por lo tanto, esa revolución política, económica y cultural que hizo Pinochet es la que tiene, con los estándares de adhesión a la democracia que marchan los chilenos, además instaló esta política feroz que tiene efectos diarios en la cotidianidad. Esto de yo me salvo solo. Yo no me importa un comino lo que le pasa al vecino, lo que le pase al resto de la población, si yo me estoy salvando solo. El individualismo, esta pasión por tener cosas y no por ser mejor, es producto de esa dictadura feroz que se anotó un poroto tremendo. Y eso va para volver a construir un sentido comunitario, de colaboración, no de competencia entre los chilenos. Bueno, requiere una voluntad política de una enormidad que el enanismo ideológico y político de nuestra izquierda no le permite construir esa fuerza que de vuelta esa revolución, esa contrarrevolución cultural y ética que la dictadura impuso de manera muy exitosa. Yo diría que esa es y a raíz de esa revolución, de esa contrarrevolución, se expresan todos los males, tanto en la política, en la realpolitik de los partidos de la izquierda chilena y la derecha chilena, como en la cotidianidad de las casas de cada uno de los chilenos, con este individualismo exacerbado y me salvo solo, y no importa a quien pise en el camino para sobresalir. Eso requiere una operación de carácter cultural y una convicción ética que hoy día los chilenos no veo por dónde puede aparecer, ni quién la lidere. De acuerdo. Estamos en una interesante conversación con Rolando Jiménez,
Sin restricciones el día de hoy, gracias a GPERT, que desde hace más de 20 años nos da las mejores experiencias visuales, auditivas, educativas, sonoras y culturales de Chile. Esos son los eventos que realiza GPERT Producciones, una productora chilena de calidad internacional. Experiencia, tecnología y los profesionales al servicio de los sentidos humanos. Nos vamos a ir a una breve pausa y vamos a volver con el tercer bloque. Vamos a seguir con Rolando Jiménez, que se queda con nosotros para acompañarnos en esta agradable conversación a propósito de la diversidad y de los movimientos de las minorías en Chile. Vamos y ya volvemos. No te vayas. Volvemos después de una breve pausa comercial. Disfruta en la sintonía de la hora. Personaliza tus ideas con Estampados MG, una excelente alternativa para estampados de poleras, tazones, cojines, delantales y mucho más. Especializados en personalizar recuerdos para todos los fanáticos del fútbol y clubes de fans. Encuéntranos en Facebook y Twitter como @estampadosmg. Despachos a todo Chile. La mejor opción de precio y calidad la encuentras en Estampados MG. Estudio Jurídico Global Use. Especialistas en Derecho Laboral, Civil y de Familia. Contamos con una vasta experiencia en temas relacionados con el derecho del trabajo. Autodespidos, fuero maternal, despidos injustificados. En Global Use tenemos la solución. Que los problemas no te quiten el sueño. Protege a tu familia de los imponderables de la vida. Tenemos la solución concreta al precio justo. Para mayor información, escríbenos al correo contacto@globaluse.cl. Estudio Jurídico Global Use. Estamos al servicio de la gente. El tío hoy te está esperando para programar los mejores temas. Envíanos un WhatsApp al +569 6355 0152. La música que tú programas suena en la hoy. Vota en las diferentes categorías de nuestro ranking. Tú eliges los temazos de la semana en la hoy. Tu opinión nos interesa. Escríbenos al mail radio@radiohoy.cl o visita nuestras redes sociales. Somos La Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. Tú, que nos escuchas todos los días, ¿sabes por qué somos la radio oficial de la fanaticada mundial? Si no lo sabes, sube el volumen. Hola tío, aquí Andrew de Argentina. Hola tío, hoy soy Deb. Saludos desde España. Radio Hoy es mi radio. Hola, mi nombre es Eric y los estoy escuchando desde La Habana, Cuba. Hola tío, hoy es un placer estar escuchando a Najo. Os mando un saludo desde Brasil, o como decimos por aquí, un abrazo muy fuerte. Chao, chao. Hola tío, soy Ángela y soy de Puerto Rico. Hola tío, aquí una peruana desde Italia, en sintonía de la radio de la fanaticada mundial con Radio Hoy y el tío Hoy, por supuesto. Hola tío, hoy soy Alexa de México, tengo 8 años. Hola tío, ¿cómo estás? Te saluda Mónica Osuna desde Paraguay. Hello tío Hoy. We're streaming from the United States and we thank you for doing this special stream. La Radio Hoy, soy Laxane y los escucho desde Nicaragua. Hola tío, soy Majo de Bolivia. Hola Radio Hoy Chile, muchos saludos desde Honduras. Hola tío, te saluda Eric desde Ecuador. Hola, soy Mabel de Buenos Aires. Radio Hoy te escucha. Hola, buenas tardes. Saludos desde Venezuela. Hola Radio Hoy, les saluda Germayori Mancía desde Guatemala. Hola amigos de Radio Hoy. Tío Hoy, tío Hoy, tío Hoy. Para Chile, América y el mundo, Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. Hola, estoy buscando, sí, a ti te estoy buscando. Quiero que tú seas parte de Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial.
¿Y cómo hacerlo? Fácil, muy sencillo. Envíame un correo a radio@radiohoy.cl con tu idea o con tu proyecto de programa y conversemos, hablemos. Porque aquí en Radio Hoy, la radio digital más importante de Chile, queremos que tú seas parte de esta inmensa familia de la fanaticada mundial. Recuerda, envíanos un correo y conversemos. Somos Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. La radio oficial de la fanaticada mundial. El área deportiva de la Hoy está todos los fines de semana reporteando, transmitiendo y llevándote la emoción del fútbol. Hoy Deportes, con el fútbol nacional e internacional, campeonato chileno, Primera B y fútbol femenino. Sintonízanos sábados y domingos por www.hoydeportes.cl y todas nuestras redes sociales. Porque somos la pasión que desborda sus sentidos. ¿Quieres que tu marca llegue a miles de personas? ¿Buscas hacer crecer tu negocio? Envíanos un mail a radio@radiohoy.cl y sé parte de nuestra parrilla programática. Únete al equipo de auspiciadores de la Hoy. Radio Hoy es una empresa Hoy Comunicaciones. Visítanos en www.hoycomunicaciones.cl. Para Chile, América y el mundo, Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. Ya estamos de vuelta entonces con el tercer y último bloque de Sin Restricciones correspondiente al día de hoy, lunes 26 de junio del año 2023. Estamos conversando con Rolando Jiménez justamente acerca de temas de la diversidad a propósito de la marcha realizada antes de ayer, el día sábado 24, en el país y a lo largo de Chile, quiero decir, pero hacemos la mención de que este programa fue grabado con anterioridad, así que estamos conversando un poco desfasados en el tiempo. ¿Y Este gracias programa, a quién? exactamente, este programa se hace gracias a Gibert Producciones, www.gibert.cl, desde hace más de 20 años, las mejores experiencias visuales, auditivas, educativas, sonoras y culturales de Chile. Todos los eventos que realiza Gibert Producciones, una productora chilena de calidad internacional, experiencia, tecnología y los mejores profesionales al servicio de los sentidos humanos. Y justamente como estamos hablando de sentidos humanos, es el tema que estamos llevando adelante. A Jorge le estamos quitando unos minutos de su bloque de efemérides, pero porque creemos que el tema es interesante y en algún momento se va a entrelazar. Quedan preguntas, así que láncelas. Quedan Hay preguntas. que aprovechar a nuestros invitados. Yo también tengo una pregunta también. Exactamente. Vamos a partir entonces, para ordenarnos un poquitito y para no agobiar al invitado. Vamos a partir con Mauricio, con la pregunta que va a lanzar Mauricio, después el diálogo se va dando para que Jorge pueda meter la cuchara. No, mira, a propósito de la propuesta de ustedes de que el tema de las diversidades sexuales esté institucionalizado en torno al Ministerio de Justicia por tratar por ser del ámbito de los derechos humanos y no en el de género, yo te quería preguntar, en esta historia de la lucha del movimiento vuestro, ¿cómo ha conversado la lucha de las mujeres con la lucha de las mujeres? ¿Cuál es la relación que tiene el movimiento de la diversidad con el tema del feminismo, por ejemplo? Y también por la impronta que tiene este gobierno donde se hace, en cuyo marco se hace la propuesta de institucionalidad por la no discriminación, que tú nos mencionaste antes, que se define como un gobierno inclusivo, feminista, etc. A ver, la relación con el feminismo no ha sido fácil. Nosotros pensábamos automáticamente cuando pensábamos en aliados, en el nacimiento del móvil, pensábamos en un aliado irrestricto en el movimiento mujeres, ¿ya? Sin embargo, con las características de la transición, cuando miramos en 1991 a organizaciones de mujeres, todas estas se habían ido para la casa, después de largos años de lucha, se habían ido a los municipios, se habían ido al gobierno, y tuvimos solo bastante tiempo.
Después, cuando se rearticulaba parte del movimiento, había dos miradas desde el mundo de las mujeres al movimiento. Una era de sospecha, porque éramos básicamente varones los que nos organizamos primero, y segundo, a eso contribuía esta mirada que había una discusión que incluso todavía no se da en el movimiento feminista, que tiene que ver con cuáles son las cosas que las unen y cuáles son las cosas que las separan de las mujeres lesbianas. Es una discusión política e ideológica que nos ha dado al interior, se han hecho las locas con esa discusión, y ha pasado que por eso han existido situaciones tan dolorosas como, por ejemplo, una chica trans que fue a un congreso mundial de mujeres en México. Nosotros le ayudamos a conseguir los pasajes, y porque era mujer, no era una mujer biológica, no la dejaron entrar, no la dejaron participar. Esas cosas han dado. Y hoy día hay un movimiento que se llama TERS, que son un grupo de mujeres feministas que abominan de que la transexualidad sea parte del movimiento de mujeres. Entonces, y a eso habría que sumarle en los últimos años una radicalización bastante obvia de una parte del movimiento feminista que es súper ideologizada y que además mira con sospecha cualquier relación con los hombres. Y el hecho de que tú tengas pene te hace sospechoso de ser el peor de los seres vivos en ese contexto. A pesar de que nosotros ya hemos dado pruebas suficientes de que nos interesa la agenda, de que entendemos que son aliadas, que debieran ser aliadas, y por eso yo fui uno de los pocos varones que estuvo trabajando con la Fundación Mile y ayudé a conseguir entrevistas, firmas, apoyo, respaldo en el Senado para la ley de aborto de 3 causales. Y estuve yendo a las sesiones, a la comisión, ayudé con las gestiones de prensa, yo y el móvil, a dar esa pelea, y estamos muy orgullosos de haber construido con un granito de arena, a pesar de que no era una tarea netamente del movimiento, pero entendíamos que la solidaridad y las causas comunes tienen que ser compartidas también en esos espacios de la política más contingente. Pero yo en lo personal no me declaro feminista, si feminista significa este tipo de feminismo que hoy día sospecha de cualquier hombre y lo considera capaz de las peores cosas. No me considero feminista si feminista significa que no reconozco en mujeres no biológicas como una mujer trans a una igual, a una compañera de lucha. Entonces se ha ido poniendo dificultoso el camino en los últimos años. Ya han pasado cosas realmente muy desagradables cuando se levantan en buena hora que se levanten y se revelen las situaciones de abuso institucionales en las universidades, en los trabajos, en los medios de comunicación respecto a las mujeres y el abuso de los hombres. Pero eso se transformó en algunos momentos en una casa de brujas, y yo conozco de primera mano situaciones donde personas acusadas de abuso por un grupo de mujeres dentro de instituciones académicas, por ejemplo, el tipo se suicidó y resultó que la acusación que le habían hecho, la misma que la desencadenó, reconoció tiempo después de que no era cierta la acusación, y se suicidó la persona que había sido denostada, humillada, perdió el trabajo, y eso no es un solo caso, han pasado varios. Entonces, son ese tipo de incidencia o de incidentes los que me hacen tener, a mí en lo personal, cierta distancia, y porque hemos recibido descalificaciones permanentemente de parte de una parte del movimiento de mujeres que nos considera, porque conversábamos con los gobiernos de turno, nos consideraban, si conversábamos con Bachelet, éramos gobiernistas y éramos izquierdistas. Si conversábamos con el gobierno de Villena, éramos fascistas. Amarillos, lo menos que nos han dicho, y hay una serie de descalificaciones que hacen que uno no tenga, yo en lo personal, no tenga empatía con algunos de los liderazgos, y de hecho, esta pelea en el gobierno actual de hegemonizar desde el Ministerio de la Mujer el tema del LGBT, me parece que tiene que ver con esa
lectura mal hecha de que todo basado en el género, y no, pues, la lucha de los gays, las lesbianas, los trans, no pasa necesariamente por las cuestiones de género, y yo creo que eso le ha hecho mal al movimiento mujeres en general, esa radicalización, esa tematización que ha sido sesgada y ha construido un muro de separación más que de alianzas, de complicidades con distintos actores de la sociedad civil y que están enfrascados en distintas luchas temáticas. Gracias. ¿Qué? Jorge, Rolando, yo tengo hace rato que quería preguntarle esto, porque en una hora y media de programa no podemos resumir toda una vida de lucha, no podemos resumir todos los logros, todas las cosas que te han pasado, tu experiencia, algunas muy íntimas probablemente, otras totalmente públicas, ¿ya? Tu trabajo como dirigente y tu vida como persona. Entonces, la pregunta que... Yo soy profesor de historia y me tienen invitado aquí para contar de repente algunas historias, algunos cuentos. Entonces, pero la pregunta que yo quería hacerte era, ¿y tú estás escribiendo tus memorias? ¿Escribes? ¿Tienes una autobiografía? ¿Has pensado en el rol, en la importancia, en el lugar que te has ganado en la historia de Chile? A ver, yo creo que nunca he pensado en que tenía que ganarme un rol, un lugar en la historia de Chile. Lo que he hecho, primero la lucha contra la dictadura, fue una lucha en la que participamos miles de chilenos que considero que éramos decentes y que hicimos lo que había que hacer y que lo volvería a hacer si me encontrara en la misma situación. Eso en la primera parte de la pregunta. Ahora, respecto de dejar algo escrito, sí, lo estoy haciendo. Terminé la grabación con una periodista de la historia, una autobiografía. Ahora tenemos que juntarnos, yo creo que yo tengo que viajar ahora, voy el día de la marcha, en la noche me voy a Perú, voy a estar alrededor de 15 días por trabajo del movimiento en Lima. Nos vamos a juntar a la vuelta con la escritora y con el editor de la editorial para ver hoy ya el detalle, y yo creo que el libro debía estar a mediados del próximo año lanzándose una autobiografía de mi vida. Espero con eso cerrar capítulos. Quiero, por ejemplo, con el libro ya impreso y en la mano, quiero recorrer las 15, 17 regiones del país, presentándolo en ferias del libro, debates, seminarios, lo que sea, armar ahí una cadena de eventos y ir a algunas ferias del libro. Programas como Sin Fricciones. Claro, por ejemplo, también tengo posibilidades de llevar el lanzamiento, hacerlo en Mendoza, en Buenos Aires, en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, en Lima, en España. Probablemente pueda conseguir lanzarlo con las organizaciones con las que colaboramos en España. Así que sería como para cerrar el ciclo de militanza, si es que nos interpone en el camino José Antonio Caz. Oye, a propósito... Con mayor razón tiene que salir ese libro, con mayor razón. A propósito de ese futuro, recién en el bloque anterior, Rolando, conversábamos y te preguntamos cómo veías tú la sociedad chilena. Más o menos me dijiste que la sociedad chilena, producto de la revolución que instauró Pinochet, en la cual coincidimos absolutamente, es más bien conservadora, individualista, etcétera. Y si sumamos a eso una élite política que la tendencia va para donde dices tú, ¿eres optimista o eres pesimista en cuanto al avance de los derechos de las minorías sexuales en Chile? Y dicho esto, también te quiero preguntar, ¿cómo está la relación en el móvil con otros movimientos pro derechos de minorías sexuales? Por ejemplo, yo no sé si todavía existe Iguales. Son las dos preguntas que te quiero... Muy bien, respecto a la primera, yo soy profundamente optimista. No sería quien soy ni habría hecho lo que he hecho si no fuera optimismo, porque cuando partimos con la pelea contra la homofobia, con la fundación del MOVEL, era una pelea tan cuesta arriba como lo era la lucha contra la dictadura en su momento.
donde los ciudadanos que luchamos por la democracia teníamos todo en contra. Teníamos todo el poder del Estado, de las Fuerzas Armadas, la muerte del lado de ellos, de manera casi garantizada para quienes nos opusiéramos. Y por lo tanto, y luchar contra la homofobia y contra 500 años de oscurantismo respecto de la diversidad sexual era una tarea tan grande o más grande que la tarea contra la dictadura. Y creo que precisamente lo aprendido durante la dictadura, el camino político, la pelea en los distintos ámbitos en que me tocó estar, me sirvieron para hacer tácticas y estrategias adecuadas que nos permitieron en 30 años dar un salto cualitativo enorme en términos de lo que la sociedad entiende por homosexualidad, por homosexuales, por transexuales. Así que sí, soy profundamente optimista y creo que más allá de las amenazas que hay en el horizonte, siempre habrán seres humanos dispuestos a entregar su tiempo, sus capacidades, su voluntad para avanzar. Yo creo que a pesar de todo, la humanidad siempre avanza. A pesar de las guerras mundiales, a pesar de las pandemias, a pesar del cambio climático, creo que no vamos a ser tan bestias los seres humanos como para suicidarnos colectivamente. Y por lo tanto, eso lo traigo a colación a Chile. Creo que van a haber siempre personas dispuestas a poner su cuota de trabajo para que sigamos avanzando en términos de una mayor humanidad, de una mayor felicidad. Finalmente, de eso se trata, de que tengamos una sociedad donde ser felices no cueste tanto como cuesta hoy día. Y la segunda pregunta era sobre la relación que tienen los diversos grupos que están en defensa. El panorama de la diversidad sexual en términos de organizaciones sociales es bastante peculiar, pero no tampoco se escapa de la realidad de otro. Es como mirar al movimiento estudiantil. Está disperso, está politizado en extremo para algunos lados, para la ultraizquierda, para la ultraderecha. Está con discursos, una parte del movimiento homosexual, lésbico homosexual, está con un discurso de mirarse el ombligo, de inventar, de estar más preocupado de que alguien use leyes, la E, para referirse a ellos o ellas, está más preocupado de esa semántica que no es relevante en términos de la pelea cotidiana que tienen que vivir los gays, las lesbianas y los trans por sus derechos y por su dignidad. Se han sobreideologizado, y lo que pasó ahora en este último periodo es que el Frente Amplio y el gobierno cooptó a una parte importante de las dirigencias de algunos grupos que siempre han sido satélites de algunos partidos. Entonces tenemos que se ha desarmado bastante lo poco que había fuera del móvil y iguales, que son dos organizaciones políticamente más grandes, por decirlo de alguna manera, aunque no en cantidad de gente, porque somos 4 gatos. Hemos sido siempre 4 gatos. Pero nuestra capacidad política es mucho más amplia que esa capacidad de esos 4 gatos. Y en iguales sí, está trabajando, está convocando con nosotros la marcha del 24. Estamos empujando juntos el tema de la institucionalidad. Y los otros grupos que habían que eran relevantes, el MUN, la OTD, todos los dirigentes de la OTD, por ejemplo, o están trabajando en municipios, en oficinas de diversidad y no discriminación, o están en ministerio, o están en servicios en distintas reparticiones gubernamentales. Lo mismo del MUN, que está ligado fundamentalmente al Partido Comunista, está también trabajando en municipios, con parlamentarios. Yo me traía el otro día porque volví a ir al Congreso después de 2 años, y hay una cantidad de locas dando vueltas en el Congreso, y cada uno con su perspectiva estética le debe dar pavor a los conservadores ver en los pasillos del sacrosanto Congreso, del Senado y la Cámara de Diputados de semejantes especímenes que son asesores de parlamentarios y parlamentarias. Y parlamentarias. Así que no, la relación en general con esos grupos no ha sido buena, porque acusan al móvil de hegemónico. Yo no sé qué son hegemónicos de qué, cuando
Nosotros, si echáramos una miradita, por ejemplo, a los financiamientos, estoy seguro que habría mucho valor que cortar en financiamiento otorgado en el último año y 3 meses a organizaciones que no siquiera tienen un año de existencia. Ahí hay una cantidad enorme de cosas que inventaron, que son grupos que son 2 personas, que son una página web, que son un TikTok, que son un Instagram, pero que no son organizaciones reales. Y eso se ha proliferado mucho con este gobierno porque querían, como les decía hace un rato, reinventar la rueda y decir que aquí está todo por hacerse, como lo hicieron con los 30 años de la concertación, y que por lo tanto ellos iban a salvarnos, cuando nosotros nos salvamos hace rato. Interesante reflexión. Muchachos, Mauricio, Jorge, ¿algo más que preguntarle o nos lanzamos con el tema que también vamos a invitar a Rolando, que sé que es la dictadura uruguaya? No sé si Mauricio tiene alguna pregunta, pero... No, yo prefiero quedarme ahora con lo que hemos conversado para seguirle dando vuelta y quizá extender la conversación en otros programas, qué sé yo. Así que dale con la Pero muchas gracias, Rolando. Pero no se va Rolando. Rolando sigue sigue la invitado conversación. porque Rolando sigue en la conversación porque le contamos un poquito que todos en cada programa siempre comentamos alguna efeméride, algún hecho histórico, algún personaje, el obituario, ¿ya? Y tratamos de que tenga que ver relacionado con lo que está pasando, ¿ya? Y dado que usted es un luchador social, ¿no es cierto? Y por eso te preguntaba por la biografía y toda esa experiencia, porque yo, igual que los antiguos romanos, creo que la historia más chavita es, pues, o sea, la historia ya no se enseña, ¿ya? Lo que pasa es que a veces la gente, por no saber historia, o porque no le interesa, no hace, claro, la ignoran, y como tenemos un amigo ahí que no hace broma siempre, se repiten las cosas, y es cíclica, no, yo no creo que sea cíclica, ¿ya? Pero sí, evidentemente que suceden cosas a través del tiempo y que dan la impresión de que volvemos a cometer los mismos errores, ¿ya? Cuando hablamos nosotros de Rolando Jiménez y toda su lucha, él no está luchando por un sector particular de la población o por una característica determinada, sino que yo lo entendí en todo lo que he escuchado, lo entendí que él siempre ha estado ya en la defensa de los derechos de las personas, ¿ya? Y por ende entonces los derechos humanos, ¿ya? Y resulta que se cumplen 50 años, ¿ya? 2023, ya de un momento en Chile, muy triste, pero no solo en Chile, sino que a nivel, 50 años atrás, a nivel latinoamericano, los derechos humanos estaban siendo vulnerados, ¿ya? Y había una lucha ya tremendamente ideológica, ¿no es cierto?, que enfrascada, o mejor dicho, enmarcada en esta guerra fría, ¿ya? De esos años, ¿ya? En donde las personas dejaron de mirarse como tales, sino que empezaron a verse como este no es como yo, este es distinto a mí, este tiene otra idea, ¿ya? Y por ende empezaron las discriminaciones y de ahí al siguiente paso, ¿ya? A la eliminación sistemática del que no es como yo, ¿ya? Del que no está conmigo, de mi enemigo, ¿ya? Un puro paso, ¿ya? Y por eso que la efeméride que yo elegí para hoy día tiene que ver con eso, ¿ya? Y he aprendido mucho, fue súper interesante lo que encontré, porque este programa se va a emitir el lunes 26, ¿ya? Feriado para el país, para Chile, ¿ya? Pero un 27 de junio, hace 50 años atrás, un 27 de junio de 1973, ¿ya? Don mañana. Juan María Bordaberry, claro, ¿ya? Presidente del Uruguay, ya disolvía el Parlamento, dando un golpe de Estado, ¿ya? Y comenzando un régimen de 12 años de violaciones sistemáticas de los derechos humanos, pero un régimen que tiene una característica muy particular, porque va a ser una dictadura cívico-militar, ¿ya? Porque en el fondo Bordaberry, para evitar que los militares lo sacaran a él, da el golpe antes y se queda gobernando con los militares, ¿ya? Pero a mí lo que me interesó, ese es el hecho, ¿ya? El hito, ya que marcamos, el 27 de junio del 73, 50 años atrás, ¿ya? Pero yo, lo interesante que encontré de esta historia no es el golpe en sí, ¿ya? Y los 2 años que vienen después, ¿ya? Y la recuperación de la democracia y toda esa historia que, digamos, ya más reciente para nosotros, ¿ya? No hace más sentido, sino que por lo que estuve viendo acá, esto venía de 10 años antes, o sea, ya de 1963, que Uruguay se encontraba en una espiral de corrupción, de violencia, de intransigencia, de lucha política, de transformaciones sociales,
ya, de movimientos sociales importantísimos, sindicales, ya, de pobladores, ya, pero al mismo tiempo también de grupos de ultra, ya, de lado y lado, ya que se enfrentaban violentamente, con asesinatos, con atentados, con extorsiones, secuestros, etcétera. Entonces, eso me llamó la atención y me puse a indagar, pues. Entonces acá, como lo estoy leyendo acá en una notita que encontré, dice, el golpe de Estado del 27 de junio del 73 fue el resultado de un largo proceso de deterioro político, social y económico del Uruguay, ¿ya? Dice, los últimos años de la década del 60, los primeros años 70, ya estuvieron marcados por la violencia política, ¿ya? Y hace referencia aquí al Movimiento de Liberación Nacional, Tupamaros, ¿ya? Pero esa era una de las aristas, porque por otro lado habían escuadrones de la muerte, de ultraderecha, que se enfrentaban. ¿Te fijas? ¿Ya? Pero eso es solo uno de los elementos. Como yo le señalaba, el otro elemento está que, no tengo acá la fecha exacta, pero creo que fue para 1967, ¿ya? Que se forma una gran multisindical en Uruguay, ¿ya? En reivindicación de las luchas obreras, ¿ya? Y que logra unir a todos los trabajadores, ¿ya? Y generando entonces las presiones para la transformación del país, para las transformaciones, y recordé lo que pasaba en Chile, ¿eh? Cuando se hablaba aquí de las transformaciones estructurales. Recuerden que la CEPAL también había metido ese concepto de transformaciones estructurales. Entonces acá estaba, no sé, pues Frey con el tema de la Revolución de Libertad, después viene, ¿no es cierto?, la vía chilena al socialismo. ¿Te fijas? Bueno, en Uruguay estaban en el mismo proceso, ¿ya? Pero era más virulento y más violento. ¿Se fijan? Bueno, acá tengo que el hecho que va a precipitar todo esto, toda esta situación, ya es la muerte del presidente Óscar Gestido, del Partido Colorado, el 7 de diciembre de 1967, ¿ya? Y asumió en vez de él el vicepresidente Jorge Pacheco Areco. Y la gracia que Pacheco lo que quería era hacer una reforma para quedarse gobernando, o sea, terminar el mandato y ser reelegido automáticamente, ¿ya? Y a partir de eso es que los Tupamaros entonces llamaron a una guerra total, ¿ya? Contra el régimen, ¿ya? Y entonces acá tengo una lista de una serie de acciones durísimas, de secuestros, de asesinatos, ¿ya? De bombas, una fuga de reo, etcétera. Ya la lista es bastante larga, pero el detalle es el siguiente. Ese es el contexto en donde los militares van a entrar, ¿ya? Y eso es lo que me llamó la atención. En realidad la represión en Uruguay empezó antes del golpe. Antes del golpe los militares van a asumir un rol destacadísimo, ¿ya? En esta lucha, en esta guerra sucia contra la subversión, ¿ya? Enmarcado en la doctrina de seguridad nacional, porque que está, ¿no es cierto?, de moda en América Latina, ya producto de la Escuela de las Américas en Panamá, ¿ya? Y básicamente lo que tenemos es que en la elección, aquí tengo la elección de noviembre de 1971, se va a imponer el Partido Colorado, ¿ya? En la presidencia a Juan María Bordaberry. Entonces, hasta ahí uno decía, mira, está todavía la parte democrática, ya, pero en el fondo la elección de Bordaberry simplemente va a zanjar lo que ya estaba sucediendo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque resulta que a partir de las sangrientas jornadas que yo les señalaba entre estos distintos grupos, y siendo los Tupamaros los que estaban realizando la mayor cantidad de acciones, en una rebelión abierta contra el régimen, ¿ya? Contra el gobierno de turno, ¿ya? Que en este caso ahora era el de Bordaberry, el 14 de abril de 1972, Bordaberry le solicitó al Parlamento la declaración de guerra interna, ¿ya? Y promulgó la Ley de Seguridad del Estado, idéntica a la que teníamos nosotros acá en esos mismos años. ¿Te fijas? Y con eso entonces le dio el chip libre a las Fuerzas Armadas, ¿ya? Para que comenzaran en esta guerra sucia a terminar con la oposición de los Tupamaros, ¿ya? Para agosto de ese mismo año, ¿ya? De 1972, esto fue en abril, para agosto de 1972, los militares habían tenido éxito, ¿ya? En descabezar a los Tupamaros, ¿ya? Y de alguna manera, digamos, terminar con las acciones violentas, ¿ya? Pero, ¿a costa de qué? De tortura, delación, ¿ya? O sea, la tortura se transformó, digamos, en la herramienta común para conseguir datos y para también castigar a los que caían presos, ¿ya? Y también dar una señal a cualquier movimiento que tratara de sublevarse. ¿Te fijas? Acá no solo cayeron Tupamaros, cayeron también dirigentes de los sindicatos que les comentaba, ya dirigentes estudiantiles, o sea, se aprovechó de aplicar la mano dura a cualquier movimiento que alterara el orden, ¿no es cierto?, que el gobierno Bordaberry entendía como tal. Así que terminada esta guerra, entre comillas, este estado de excepción, ya los militares se sintieron totalmente, digamos, victoriosos, ya, y le van a exigir a Bordaberry un rol más importante en el gobierno. ¿Y cuándo se produjo esto? Entre el 8 y 9 de febrero del 73. Miren el detalle.
ya en febrero del 73, ya el ejército y la Fuerza Aérea, tengo acá, que no aceptaron la designación del general Antonio Francese como ministro de Defensa. ¿Ya? Y le pidieron entonces al presidente Bordaberry que lo cambiara. ¿Ya? Sin embargo, la Armada apoyó al presidente. ¿Ya? Y ahí comenzó entonces una serie de movimientos entre ejército y Fuerza Aérea por un lado y la Armada por otro, ya movimientos de tanques, movimientos de tropas, la Armada ocupó un pueblo, hizo con barricadas, etcétera, ¿ya? Y al final el ejército y la Fuerza Aérea lanzaron una proclama, ¿ya? En donde aparecían como muy progresistas, ¿ya? Y aquí viene lo increíble, la gente quiere creer lo que quiere, ¿ya? Pero la mayoría de los grupos, ya que en ese momento encontraron bastante lógica a las propuestas del ejército y las apoyaron. ¿Se fijan? ¿Ya? Bordaberry, en el fondo, se podría decir que este menos su gobierno, porque entonces a partir de ahí el ejército y la Fuerza Aérea eran los que estaban mandando. ¿Se fijan? Pero legalmente hablando, él seguía siendo presidente. ¿Ya? Y entonces el 12 de febrero se reúne en la base aérea Boisolanza, ya con las Fuerzas Armadas. Y ahí llegan a un acuerdo, a un pacto, incluso se llama así el pacto Boisolanza, por el nombre de la base aérea. Y con eso, los militares logran que Bordaberry cree el Consejo de Seguridad Nacional, ¿ya? El COSENA, y entran de lleno al gobierno. Entonces, ahí podríamos decir que ya estaba listo el gobierno cívico-militar, ¿ya? Pero como dice un diario de la prensa por ahí, el golpe estaba dado, faltaba oficializarlo. Y eso fue lo que se hizo el 27 de junio de 1973. Ya, ante aquí dice la excusa fue el pedido de desafuero de un senador, ya, el Senado se negó, ya, y entonces Bordaberry le dio el visto bueno a los militares, ya, y disolvió el Parlamento. Y a partir de ahí entonces comienza a gobernar él con los militares. Evidentemente que la reacción de los sindicatos, de esta gran mancomunal que se había formado en 1977, fue llamar a un paro generalizado. El paro duró 15 días. A los 15 días se bajó el paro, porque no quedaban dirigentes, habían sido todos tomados prisioneros, estaban escondidos, eran perseguidos o estaban siendo torturados. ¿Ya? ¿Se fijan? Y ahí parte entonces ya la dictadura cívico-militar, pero en forma. A mí, como me gustan las moralejas de toda esta historia, ya, lo que más me llamó la atención fue eso, fue que al leer la historia, en realidad, un sector acusa al otro diciendo, mira, fue la violencia de los Tupamaros, los secuestros, los atentados, etc. Otros, no, es que fue la violencia de los militares en la lucha contra los subversivos. Otros, no, esto fue el imperialismo norteamericano con la doctrina de seguridad nacional. Otros, no, esto fue la Guerra Fría y su doctrina, ¿no es cierto?, la lucha de un sector a otro. Lo único que me queda claro, ¿no?, ya, es que Uruguay, igual que el resto de América Latina, se encontraba en una fase de transformaciones sociales, ¿ya?, y económicas, tan importante y tan grave al mismo tiempo que los gobiernos no estaban, digamos, llegando al fondo de esos asuntos, ¿ya? Y entonces la polarización política fue parte del proceso. Aquí en Uruguay lo que más me llamó la atención es que el golpe fue antes, ¿ya? Y no me refiero a los acuerdos de Boisolanza, sino que me refiero a que ya para 1963-64 era evidente que la sociedad uruguaya estaba enfrentada, ¿ya?, y que los militares aprovecharon la coyuntura y con esto de la doctrina de seguridad nacional asumieron el rol de garante y se quedaron hasta 1985. Sí, esa es la historia. Como decimos siempre aquí, ¿no es cierto, Luis? La historia es nuestra. Y la hacen los pueblos. Y la hacen los pueblos. Así que un saludo a nuestros hermanos uruguayos, una nación que yo sé que don Mauricio Rodríguez admira mucho. Ya, a mí me encanta el uruguayo, menos la selección. Ahora me gusta a mí la selección, ahora que está Bielsa. Oye, hablando de Bielsa, bonito el gesto de Bielsa, ¿viste? Que fue a saludar a la selección chilena de hockey. A la de hockey sobre césped, porque es muy amigo de Cacho. Oye, Rolando quería... Rolando quería decir algo, por favor. A raíz de Uruguay, de lo poco que conozco, también ayudó a esta crisis que finalmente culmina con el autogolpe. Ayudó un bipartidismo siniestro, lo que había perverso, que finalmente solo se logra romper posteriormente a la dictadura con la creación del Frente Amplio. Pero el bipartidismo que había durado todo el siglo pasado fue el que acotó las vías políticas de resolución de conflictos, y por eso finalmente se produce el ascenso de la guerrilla de los Tupamaros, y por otro lado la respuesta brutal de los milicos, que se enmarcó dentro de una ofensiva en toda Latinoamericana del imperialismo para terminar con aquellos procesos que podían amenazar la hegemonía del capitalismo en el patio trasero de Estados Unidos. Entonces, también el bipartidismo jugó un rol importante en Uruguay
el deterioro de la convivencia cívica entre los uruguayos. Y la existencia del Frente Amplio, la creación del Frente Amplio, que sobrevivió durante la dictadura, que es como si acá la Unidad Popular hubiese logrado unificarse en un solo movimiento y haber sobrevivido políticamente a la dictadura como tal, tiene un papel súper importante en que no se haya producido durante la transición uruguaya, o sea, que la dictadura no haya producido la revolución cultural que produjo en Chile, porque Uruguay es muy distinto cívicamente a Chile. Exacto. Es un país con muchos niveles, con mucho mayor valoración de la democracia, se expresa laico, eso en laico, absolutamente laico, tolerante, tiene un sistema, igual que Costa Rica, previsional y de capitalización solidaria y tripartita, que determina un mayor nivel de equidad a diferencia de Chile. Y adicionalmente a eso, existe allí una cultura profunda de izquierda. Ser frente amplista es una cultura. Precisamente por la existencia de esa cultura es que la revolución cultural conservadora no caló de la forma en que ha calado en Chile. Los niveles de represión y todo eso fueron parecidos, pero el proyecto cultural tuvo un dique en la existencia de una izquierda, la uruguaya, que a mi juicio es la izquierda más particular de América Latina en este momento, pese a que gobierne la derecha, y por el hecho de que gobierne la derecha sin que el país retroceda en lo fundamental, como nosotros tememos que pueda pasar acá, es que esa revolución cultural de la que hablamos, que podría haber hecho los sectores conservadores, no tuvo el calado ni la profundidad que tuvo acá, y la democracia ya está mucho más sana. Es que parece que no fueron a la escuela de Chicago los uruguayos. Coincido contigo, Mauricio, en que cuando hablamos acá de que Argentina no lleva ventaja en esos temas y también Uruguay, como tú estás diciendo, se debe exclusivamente a que esa revolución, con la cual coincidimos con Rolando, que se llevó a cabo en Chile, no se llevó a cabo en ninguna otra parte. Claro. Por eso que aquí... Y no se llevó a cabo por la existencia de ese dique político-cultural que se creó allí en torno a la izquierda, que fue el Frente Amplio. Pero si los militares uruguayos hubieran querido llevar a cabo unas reformas neoliberales al estilo chileno, podían haberlo hecho. Era una dictadura. O en Brasil, por ejemplo, la dictadura brasileña, los militares en Brasil. Se tiene razón Luis Miguel en eso. O sea, acá la diferencia es que el neoliberalismo, el laboratorio neoliberal en Chile fue tan exitoso, ¿ya? Que solo se va a pensar exportar después. Después Menem en Argentina, no sé qué otro presidente en Uruguay, pero después, no durante la dictadura, no durante los gobiernos militares. Aquí en Chile no fue el único laboratorio exitoso. Bueno, y en Argentina después se revirtió. La Argentina, yo creo que otro tema tenemos que conversar en algún día de los argentinos, porque ahí está el peronismo, que es una cuestión que es media gelatinosa y está presente a lo largo de la historia y no sé cómo agarrar. El 2026 lo conversamos, porque ahí se cumplen 50 años. Oye, muchachos, estamos llegando ya al término del programa. Quiero dar las gracias a título personal, digo, esto fue un programa muy agradable. Te agradezco, Rolando, tu presencia. Te queremos dejar invitado y comprometido para otros eventuales programas donde pudieras venir a comentar no solamente el tema que nos convocó hoy día, sino que temas de la contingencia política, de la actualidad política, donde vemos que tienes una mirada bastante fresca en relación a los temas que están acudiendo. Así que, no sé si... Yo encantado, estamos todos de acuerdo. Creo que hay que hacer más política cotidianamente, porque solamente ahí está la posibilidad de repensar alianzas, de repensar país, de repensar caminos que se pongan exitosamente a esta subversiva reconversión conservadora que hay en marcha. Muchas gracias entonces, muchachos, muchas gracias Jorge, muchas gracias Mauricio por estar presente. Nos vamos gracias a www.givert.cl, desde hace más de 20 años, las mejores experiencias visuales, auditivas, educativas, sonoras y culturales de Chile. Son los eventos que realiza Givert Producciones, una productora chilena de calidad internacional. Experiencia, tecnología y los profesionales al servicio de los sentidos humanos. Muchas gracias a www.radiohoy.cl. Este programa también va por canal 194 de Sapin TV. Hoy día, lunes, estamos siendo transmitidos con este programa grabado. Va en repetición mañana martes a las 14 horas y también a través de youtube.com. Usted nos puede dar el
Dedito arriba o dedito abajo. Muchas gracias, que tengan toda una muy buena semana. Chao, muchachos. Chao, Chao, chao. gracias. Muchas gracias, Rolando. Gracias.